Y bueno, le damos la bienvenida y gracias por participar nuevamente, porque también ya lleva varios cursos participando el doctor Osvaldo Flores. Él es endocrinólogo, trabaja en el servicio de endocrinología del Hospital Pena de Bahía Blanca y hoy va a hablar sobre anomalías de perfil tiroideo y nódulo tiroideo en consultorio externo. Gracias, Osvaldo. ¿Qué tal? Hola, Buenas hola, noches. Osvaldo, buenas Saludos a noches. todos. ¿Cómo anda Hola, Daniel? muy ¿Todo bien. bien? Obviamente que el tema es bastante amplio porque anormalidades del perfil tiroideo, nódulo tiroideo, son capítulos y capítulos. Así que yo me senté y pensé, digo, bueno, vamos a hablar de cositas prácticas, tratando de abarcar lo que más se pueda, pero siempre desde el punto de vista de ser lo más claro. Obviamente que hay cosas muy finitas y demás que por ahí van a quedar un poco relegadas. Eh, Cuando uno habla de la enfermedad tiroidea, es una enfermedad muy común. La clínica suele ser muy variable porque los síntomas los pacientes los pueden presentar de diferentes formas. Se estima que afecta más o menos el 10% de la población general, es mucho más frecuente en las mujeres y hay zonas en el planeta que tienen déficit de yodo y esas zonas son donde, por ejemplo, más se presentan los trastornos tiroideos. Es fundamental la confirmación bioquímica para el estudio de esta glándula y la TSH es la prueba de elección para el diagnóstico inicial. Haciendo un poquito de un repaso, este es el eje hipotálamo-hipófisis tiroideo, que bueno, para recordarlo nomás, con la liberación del TRH del hipotálamo, con la liberación de la TSH de la hipófisis, el estímulo sobre la glándula tiroides, la liberación de lo que es la T4 y la T3, y el feedback negativo que tienen sobre la hipófisis y el hipotálamo, y de esa forma se autorregulan. Muy importante el tema de los requerimientos, una ingesta de yodo aproximado de 150 miligramos día es lo que una persona adulta requiere, y en el caso de una mujer gestante, esos requerimientos aumentan. La TSH, que es la hormona más importante, tiene su efecto sobre un receptor específico que es el receptor de TSH, que está ubicado en los tirocitos, y esto lo que aumenta es la captación del yodo, aumenta la producción de la hormona tiroidea y también tiene un efecto trófico sobre la glándula, por lo tanto puede provocar el aumento de tamaño de la glándula. Eso es importante para lo que vamos a ver después, asociado también con los nódulos. Yendo un poquito para recordar y después saber por qué se piden las cosas, eh, esta sería una célula folicular. Nosotros partimos de que el yoduro viene de la dieta, de los alimentos, y cuando llega a la sangre y llega al tirocito, es incorporado a la célula a través de un simportador de sodio y yodo, ese se llama NIS, en donde entra el yodo junto con dos moléculas de sodio. Ese sodio obviamente está en gradiente gracias a la bomba la sodio-potasio ATPase. Una vez que ya se incorpora a la célula, se transporta hacia lo que es el coloide, ahí a través de una pendrina, que es un cotransporte con cloro, y ya en la luz del coloide actúa lo que es la enzima peroxidasa, que es una de las que nosotros vamos a ver después con la presencia de anticuerpos. Esto es un poquito como para ir nombrando términos que después lo vamos a ir viendo. Una vez en el líquido coloidal, esa peroxidasa unen el yodo a la tiroglobulina, que también después lo vamos a repasar la tiroglobulina, y ahí se van formando lo que son la T3 y la T4 con la unión de diyodotyroninas, dos diyodotyroninas forman una T4 y una monoyodotironina junto con una diyodotironina forma la T3. Cuando se requiere la liberación de la hormona, se forman lo que son la macropinocitosis o la micropinocitosis, que es la que más abunda en la micro, y se incorpora dentro de la célula folicular, se fusiona con los lisosomas, y ahí se produce una proteólisis con la posterior liberación de lo que es la T3 y la T4 hacia la sangre. Una vez que está liberada en la sangre, esas hormonas mayoritariamente se encuentran ligadas a proteínas. La proteína, la globulina fijadora de tiroxina, es la que más participación tiene, y después tenemos la transtiretina y la albúmina en un menor porcentaje. Como hormona libre,
el porcentaje es muy bajo, 0,03% de lo que es la T4 libre y 0,3% de lo que es la T3 libre. Una vez que las hormonas están en circulación, se produce una metabolización, entonces la T4 se transforma en T3 gracias a lo que son unas reacciones con la desiodasa, la tipo 1 al tipo 2, que nosotros llamamos D1, D2, transforman principalmente la T4 en T3. El 80% de esa T3 viene de esta transformación. Y también tenemos otra que es la D3, que lo que hace es transformarla en su forma inactiva, que sería de T4 a T3 reversa. De esa forma se inactivaría la hormona tiroidea. La mayor contribución de estas desbiodasas es la tipo 2. Esas hormonas ejercen su acción principalmente a nivel de los receptores nucleares, en donde participan lo que es la transcripción de diferentes proteínas a nivel nuclear. Y eso participa en diferentes sistemas, tanto cardiovascular como el metabolismo, la parte neurológica y demás. Esos receptores nucleares, hay dos tipos, los que son los alfa y los beta, y al mismo tiempo tienen isoformas que son tipo 1 y tipo 2, alfa y beta respectivamente. Que pueden haber alteraciones también de estos receptores que se traducen después en patología. Son cosas muy específicas, pero que uno tiene que ir viendo cómo va toda la presentación y dónde pueden aparecer los errores. Como dato, un dato de color, cuando la concentración de yodo es superior a la requerida, se produce un efecto que se llama Wolff-Chaikov, en donde se inactiva, se frena la actividad de la TPO y disminuye la producción de la hormona. Eso se utiliza, por ejemplo, en un paciente hipertiroideo. Antes de una cirugía se puede hacer la impregnación con yodo y de esa forma la glándula se frena, inclusive se pone más dura para poder ser operada mejor. Y después existe otro proceso que se llama shock basedow, en donde es al contrario, cuando una glándula tiroidea está sometida a una escasez de yodo y se administra, se le da yodo, se produce un periodo de hiperproducción como un hipertiroidismo que suele ser transitorio. Cuando vamos a lo que son las pruebas diagnósticas, ¿qué es lo que tenemos que pedir? Principalmente la más importante es la TSH. Esa es la que más se utiliza para el monitoreo, inclusive para todo lo que es el reemplazo hormonal. Hay diferentes generaciones de métodos. Ahora estamos con la tercera generación, que son la quimioluminométricos, y que permiten una variación, detectar una variación muy bajita, de 0,01 milunidades internacionales por litro. Siempre hay que revisar cuáles son los estándares para cada grupo poblacional y para cada edad específica del paciente. Y prestar atención también en los métodos que utilizan, porque en diferentes laboratorios se utilizan métodos distintos y pueden tener valores de referencia distintos. Un dato importante es que esa TSH va cambiando con la edad del paciente. Y hay un incremento que cada 10 años se incrementa la TSH en 0,3 milunidades internacionales por litro. Entonces, por ahí valores de 6 a 8 en la séptima o octava década de la vida son normales. Muchas veces nos pasa a pacientes añosos que tienen una TSH un poco elevada, con T4 libres normales, que son medicados, y son pacientes que se ponen rápidamente hipertiroideos, con síntomas inclusive, mucha taquicardia, arritmia. En esos pacientes hay que interpretarlos como que son TSH normales para la edad. No se recomienda medicarlos. Otra de las concentraciones o analitos que podemos estudiar es la T3 y T4 total. Estas pruebas lo que miden es justamente la hormona total, tanto la hormona libre como la que está unida a proteína. Los valores de referencia para la T4 total van de 4,6 a 11,2 y de T3 total de 80 a 200 nanogramos por decilitro. Actualmente no están tan usadas. Se usan más lo que son la determinación de T3 y T4 libre, que son las que son metabólicamente activas y que van a tener la función biológica. Siempre hay que utilizar la T4 libre en conjunto con la TSH. Esa es la idea. Una T4 libre sola, interpretarla, estamos mirando por el ojo de la cerradura. Y en contraste, la T3 libre, en este caso, queda un poco relegada
para aquellos pacientes en donde uno quiere descartar el hipertiroidismo cuando tenemos una TSH suprimida con una T4 libre normal. En esos casos, la T3 libre nos da un pantallazo sobre la presencia de un hipertiroidismo. Con respecto a la tiroglobulina, que la vimos en el esquema ahí, que está en el material coloide, es una proteína que se la fabrica el tirocito, que está obviamente en valores que la fabrican tanto las células foliculares normales como malignas. En un momento se utilizaba la tiroglobulina como un determinante o un predictor de que eran células malignas, que si un nódulo era bueno o era malo. Eso no, 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 no se sigue usando, no se validó. Y actualmente la tiroglobulina la utilizamos como un marcador tumoral, pero en los pacientes que ya fueron operados, que recibieron una tiroidectomía total. Esa es la principal utilidad de la tiroglobulina hoy. Los anticuerpos antitiroideos, esto es muy importante. Recordemos que gran parte de la patología tiroidea está ligada con las patologías autoinmunes, casi el 90%, y dentro de esos anticuerpos lo que tenemos que solicitar son el anticuerpo antiperoxidasa, el anti-TPO, y el antitiroglobulina. En el caso de la antitiroglobulina, muy importante en el seguimiento del cáncer de tiroides. Como decíamos recién, la tiroglobulina tiene un uso como marcador, y si nosotros tenemos un paciente que presenta anticuerpo antitiroglobulina positivo, ya nos enmascara el valor de la tiroglobulina, y por lo tanto tenemos que hacer el seguimiento evaluando el valor de esa antitiroglobulina. Después tenemos otro que son los anticuerpos antirreceptor de TSH. Estos están muy ligados con la enfermedad de Graves, con lo que es el hipertiroidismo. Pero hay que recordar que cuando uno hace la determinación del anticuerpo antirreceptor de TSH, en verdad nosotros no sabemos cuál es la función de ese receptor, de ese anticuerpo contra el receptor. Hay anticuerpos que son agonistas, o sea que son estimulantes, pero también hay anticuerpos contra el receptor que bloquean la función de ese receptor. Entonces, siempre hay que ver el valor del TRAPS en función de la clínica que tenga el paciente. Y eso también hace que muchas veces los pacientes comienzan con un hipertiroidismo, con TRAPS elevados, y de un momento a otro rápidamente cambia y se ponen en hipotiroides. Probablemente esos TRAPS que eran estimulantes comenzaron a ser más bloqueantes que estimulantes. Pueden haber esa alternancia. Las pruebas funcionales tiroideas, obviamente que no las podemos utilizar a la población general. Uno siempre debería seleccionar cuál es el paciente para solicitar estas determinaciones. Así que están indicadas en pacientes de riesgo de nódulo tiroideo, con historia de enfermedad autoinmune, con antecedentes de terapia de yodo radioactivo, antecedentes de radiación de cabeza y cuello, historias familiares de problemas de tiroides, enfermedad tiroidea, pacientes que estén bajo tratamiento con algún medicamento que pueda afectar tanto la producción como liberación de la hormona tiroidea, como el litio, la amiodarona, el glucocorticoides, etc. Y de los usos como screening es el hipotiroidismo congénito, que permite detectar en los recién nacidos esta patología, que si se detecta a tiempo y se medica, podemos evitar una discapacidad intelectual en ese niño. Este es un gráfico que yo lo decidí colocar porque es la forma que uno debería pensar cuando uno solicita los marcadores, ¿no? Los laboratorios. Todo comienza con solicitar una TSH y una T4 libre, y uno se va para la derecha o a la izquierda, si tengo TSH alta, TSH baja y demás, y uno va analizando y repasando las patologías. Yo pensé en ordenarlo, y básicamente en mi cabeza yo organicé la TSH como la más importante, en donde podemos tener una TSH normal, una TSH alta o una TSH baja, y en conjunto con una T4 libre. La T4 libre puede ser normal, puede ser una T4 libre baja o una T4 libre normal en cada situación. Si yo tengo una TSH normal y una T4 libre normal, un paciente eutiroideo, no necesito más nada. Pero después puedo tener TSH alta o TSH baja. Vamos a charlar un poquito sobre las primeras, que son con TSH altas con las variantes de las T4 libres. Acá vemos entonces lo que es la TSH alta con la T4 libre baja. En esto lo principal es la tiroiditis Hashimoto. Después tenemos lo que es la deficiencia de yodo, fármacos que pueden interactuar o bloquear, alimentos o sustancias bociógenas, la infiltración tiroidea,
las tiroiditis posyodo, la cirugía, radioterapia, como las más frecuentes. Ojo, hay muchas más. Esto es como un pantallazo como para ver las principales patologías. Entonces, en todo paciente que tenga una TSH elevada con una T4 disminuida baja, uno debería solicitar el anticuerpo anti-TPO, porque es el que mayoritariamente está presente. Esto lo que nos permitiría es diagnosticar la enfermedad de Hashimoto, que es una enfermedad autoinmune. Es la más frecuente, el 90% de los hipotiroidismos son debido a este tipo de patología. Afecta más a las mujeres que a los varones, 350 cada 100.000 mujeres versus 80 en el caso de los varones. Todas las edades se ven afectadas, aunque más frecuentemente entre los 40 y 60 años, más a las etnias blancas y asiáticos, menos a los afroamericanos. Puede haber una variante de tiroides autoinmune juvenil o adolescente que puede remitir espontáneamente y que se vuelve a presentar a los 40 o 50 años. Eso es muy frecuente ver en el consultorio, que los pacientes comentan, a mí me diagnosticaron, me medicaron y después tuvieron que suspender y estuve 10 años, 15 años sin tomar la medicación y después tienen como una recaída. El otro anticuerpo que se puede solicitar también es la antitiroglobulina, como ya hemos dicho, y también podríamos solicitar lo que son los anticuerpos antitraps, que como decíamos son más utilizados para lo que es el hipertiroidismo, pero recordemos que casi en un 20% de los traps pueden ser bloqueantes y generar un déficit de producción de hormonas tiroideas. Hay otros tipos de anticuerpos, pero ya desgraciadamente no los podemos medir nosotros. Son anticuerpos contra el NIS, que es el cotransportador, contra la pendrina, contra T4, T3. Pero bueno, eso son porcentajes mucho más chicos, a veces son en trabajo científico y demás. No los tenemos nosotros en la práctica diaria. Y recordar siempre que el hipotiroidismo autoinmune suele asociarse a otras patologías autoinmunes, como sería la anemia perniciosa, el lupus eritematoso sistémico, la enfermedad de Addison, la enfermedad celíaca, el vitiligo, etc. Siempre es bueno comentarle al paciente y que el paciente sepa por alguna otra dolencia que tenga y cuando consulte a algún otro colega que le recuerde que el tipo de hipotiroidismo que tiene es de causa autoinmune. Otra entonces de las causas, no, perdón, acá seguimos con tiroides Hashimoto todavía. Este es un repaso relacionado más que todo con lo que viene, que es la patología nodular. La tiroides Hashimoto puede presentar un aumento del tamaño de la glándula. Ese aumento de tamaño puede ser difuso o a veces nodular. En general, cuando va evolucionando la enfermedad, se va produciendo una destrucción de las células tiroideas. El paciente va quedando con menos resto de glándulas tiroideas. Por lo tanto, también eso es lo que va incrementando la dosis de la hormona tiroidea que el paciente va requiriendo a lo largo de su vida. Y pueden aparecer unas células que son las células de Hertel, que muchas veces aparecen cuando hacemos las punciones de las células tiroideas y que en algunas guías hablan de la célula de Hertel como unas células dudosas, unas células que hay que tenerlas en cuenta porque están ligadas con degeneración de nódulos hacia sospechosos. Hay otro tipo de tiroiditis Hashimoto que en vez de provocar un aumento del tamaño de la glándula tiroides, lo que provoca justamente lo contrario, es una glándula atrófica, en donde hay más destrucción, donde hay más tejido fibroso, y bueno, se suele hacer la diferenciación con una de las tiroides, que es la tiroides de Riedel, que después la vamos a ver, que principalmente hay mucha fibrosis. Esta es una atrofia de la glándula, pero no en una característica como la fibrosis de Riedel. Otra de las causas de TSH alta con T4 libre baja, tenemos que pensar en lo que es la deficiencia de yodo. 200 millones de personas en el mundo están en zonas que tienen déficit de yodo. Principalmente son las zonas montañosas, los Alpes, el Himalaya, la cordillera de los Andes, la zona de los Grandes Lagos y, por ejemplo, en Colombia, en el Valle de Cauca, se encontraron agentes bociógenos en el agua, o el uso de la harina de mandioca en lo que es el norte argentino, la zona de Bolivia, porque da lugar a lo que son los tiocianatos que provocan la inhibición del transporte del yodo en la tiroides. Uno lo debe sospechar, obviamente, bueno, nosotros acá en la zona de Bahía Blanca somos una zona costera, no es un déficit de yodo, pero uno lo debe tener presente por lo que son las migraciones de la gente de otras zonas, ¿no? El bocio endémico se solucionó en el mundo. Nosotros en Argentina tenemos la suplementación de la sal con yodo. Hay otros países que tienen la harina con el suplemento de yodo, y es una forma de tratar de
de administrar una dosis diaria de yodo suficiente. Dentro de lo que son los fármacos que bloquean la síntesis o liberación, bueno, son varios. Nosotros los más frecuentes por ahí, bueno, cada uno por la especialidad por ahí tendrá algunos más o menos conocidos, pero la miodarona como antiarrítmico, el litio, lo que son los glucocorticoides, ¿sí? Todo lo que son los andrógenos y esteroides, además también algunos diuréticos. Siempre hay que tener presente por ahí en la anamnesis, recabar bien los datos del paciente y algunas interferencias que podamos tener. Otra de las causas puede ser la infiltración de la tiroides, infiltración por algunas enfermedades. Como decíamos acá, aparece lo que es la tiroiditis de Riedel, que es una fibrosis retroperitoneal, orbitaria, mediastínica. No se sabe bien cuál es la causa, probablemente sea inmunológica. La glándula se pone muy dura, es una dureza pétrea y habitualmente es asimétrica. Bueno, y otras enfermedades que pueden provocar infiltración puede ser la amiloidosis, la hemocromatosis o la esclerodermia. En ese caso, los pacientes obviamente que tienen una clínica general, que la tiroides es algo más, ¿no? Dentro de lo que es el hipotiroidismo post-ablación, tenemos que hablar de lo que son los pacientes que fueron sometidos a una tiroidectomía total, principalmente por un nódulo sospechoso con una cirugía de carácter oncológica por un cáncer de tiroides. También tenemos los casos de resecciones que son subtotales, cuando uno se indica la cirugía por un nódulo sospechoso. En ese caso depende del remanente de tejido que el paciente tenga, va a ser el déficit y la necesidad o no de suplementación. Y después tenemos todo lo que es la radioterapia, por ejemplo, el yodo radioactivo en el uso como tratamiento del hipertiroidismo. También la destrucción de la glándula tiroides va a depender de la dosis administrada, y obviamente que con el paso del tiempo el efecto del yodo se va viendo cuántas células se murieron. Habitualmente el yodo uno calcula 6 meses, es el tiempo que desde que se administra el yodo hasta ver el efecto total de la destrucción de las células tiroideas, son más o menos 6 meses. Y ahí uno puede evaluar si el paciente quedó con un hipotiroidismo post-ablación. Ahí se terminó lo que era la TSH alta con la T4 libre baja. Ahora pasamos a lo que es la TSH alta con una T4 libre alta. En este caso tenemos TSH alta, T4 libre alta. ¿Qué es lo que tenemos que sospechar? Principalmente adenoma secretor de TSH o lo que son las resistencias a las hormonas tiroideas. Por eso es lo que habíamos hecho el repaso de los receptores y demás. Cosas raras igual. Dentro de lo que son los adenomas secretores de TSH, bueno, está dentro de lo que son los tumores hipofisarios, está dentro de lo que es este sería un adenoma hipofisario productor de TSH. Son muy frecuentes los que solamente producen TSH, solamente el 2,8% son exclusivamente de TSH. En general son adenomas que pueden secretar otras hormonas como la GH, la prolactina, la CTH. En general son de liberación de múltiples hormonas. Los TSH-OMA en general son tumores invasivos, mayormente son benignos, no suelen dar metástasis a distancia. El paciente lo que va a tener clínicamente es síntomas de hipertiroidismo, porque obviamente el estímulo sobre la glándula está y la glándula responde, así que la cantidad de hormonas va a estar elevada. El 80% de estos tipos de adenomas son macroadenomas, un 12% solamente son micro. Hay que hacer una resonancia, hay que ubicar la lesión y habitualmente la cirugía es la primera opción terapéutica. Habitualmente se requieren, como son macroadenomas y demás, habitualmente se requiere radioterapia como tratamiento coadyuvante. Y lo otro es lo que yo decía, resistencia a las hormonas tiroideas. Esto, bueno, ya son cosas muy específicas. En el mundo hay detectado 400 familias y demás. Básicamente el receptor no responde al estímulo, por lo tanto tenemos una TSH alta, una T4 libre alta, y esa T4 libre no inhibe, por lo tanto la TSH sigue estando alta. En estos casos lo que hay que hacer es la secuenciación del gen del receptor. Habitualmente está presente en el beta, alfa y beta habíamos dicho, en el beta. Y lo mismo que los anteriores, los pacientes lo que suelen presentar son los síntomas de un hipertiroidismo. Esas son cosas muy específicas, por ahí hasta lo podría no haber puesto. Después tenemos lo que es la TSH alta, pero con T4 libre normal, ¿sí? TSH alta, T4 libre normal. Y acá tenemos lo que se conoce como el hipotiroidismo subclínico,
el síndrome del eutiroideo enfermo y las tiroiditis transitorias. El más importante de este grupo para mí es el hipotiroidismo subclínico, que es una condición asintomática de alta prevalencia. Se suele detectar por laboratorio, porque como el nombre dice, el paciente no presenta clínica, aunque habitualmente o pueden presentar clínicas muy específicas, que bueno, como dice, muy específico, cansancio, piel seca o algo muy, muy inespecífico, ¿no? Habitualmente la causa más frecuente del hipotiroidismo subclínico es la tiroiditis autoinmune de Hashimoto. Los valores de TSH son apenas un poco elevados a lo normal, están en el rango entre el 4,5 y 10, siempre acompañados de valores de T4 libre normal. En estos casos es muy importante la determinación del anticuerpo anti-TPO, ¿sí? Y lo más importante también es el seguimiento del paciente, porque uno se va viendo que esa TSH va aumentando, tiene anticuerpos positivos, tiene antecedentes familiares. Y lo otro también hay que ver el estado general del paciente, porque lo que se observó, porque uno siempre está pensando si lo medico o no lo medico a este paciente, es, por ejemplo, el nivel de colesterol, la parte cardiovascular, porque eso sí se notó que hay mejorías con el tratamiento. Siempre igual hay que charlarlo con el paciente, evaluar. Esto da tiempo, el hipotiroidismo subclínico hay que reevaluarlo. El síndrome del eutiroideo enfermo, habitualmente nosotros sabemos que cuando el paciente está ante una enfermedad grave, un paciente que está en terapia y demás, lo clásico es que la TSH se baje y la T4 libre se baje. Pero en este caso estamos hablando de una TSH alta con una T4 libre normal. Bueno, esto se ve cuando el paciente está en periodo de recuperación. En ese momento la TSH se empieza a elevar y la T4 libre que estaba muy bajita empieza a subir. Entonces nos encontramos con TSH altas y T4 libre inclusive bajas o elevándose, normalizándose. Estos pacientes que obviamente cumplen el criterio como un hipotiroidismo clásico. Tenemos TSH altas, T4 libres normales o bajas. En muchos casos el tratamiento está indicado, pero lo ideal sería reevaluarlo en el seguimiento del paciente porque suelen normalizarse entre 2 y 3 meses. Bueno.